Hola, hola y bienvenidos a un capítulo más de Sacando Verdades Podcast. Ya no sale bien. Hemos mejorado. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Como ustedes ya saben, la dinámica de hoy y de siempre es escoger el tema. Así que bueno, ¿quién va? Danielita. Ah, bueno, sí. Sin ver. Taratata. ¡Ay! A ver. Santiago es que... ¿Cómo lo supo? Saca uno tuyo, ¿no ha salido uno tuyo? No. Vamos a ver Por si favor, es uno. sorpréndenos con tus temas. Sí, es uno mío. ¿Sí? ¿Sí? Que el universo responde, el universo Yo sí responde. puse esto. ¿Qué salió? Excelente. Puse Dios. Y entonces, ¿qué? No sé. Muestra. Dios, ¿pero qué? Ah, sí, esa no es mi letra. Pues creo no que es esa mi letra. Sí, creo que esa es mi letra. No sé qué estaba pensando, pero pues hablemos de... Dios. Bueno. Sí, ¿en qué creen? ¿Ustedes creen en un Dios? ¿Hay un Dios? ¿Qué facultades tiene ese Dios? Wow. ¿Qué restricciones pone ese Dios? ¿Pone restricciones? ¿Tenemos el libre albedrío? ¿O Él es como el que controla todo? Bueno. Un tema muy denso y creo que va a ser muy problemático. No, va a estar buenísimo. Justo hoy estaba hablando de eso, buenísimo. Realmente cuando nosotros vamos como a introducirnos en el tema de creencias que son muy puntuales y que están tan marcadas por un dogma o un estigma que en nuestra cultura puede ser la religión católica, pero bueno, vos habías hablado que pertenece a otra religión. Sí, yo soy mormón, respete. Bueno, desde ese punto de vista no creo en un Dios que ¿Imponga? no, que es Pecador. no, que es promulgado por una religión. ¿Un Dios pecador? O sea, considero ¿Dios es que- pecador? Que Él es pecador. Ah, Él es- ok. Considero que la idea de un Dios castigador, considero que la idea del cielo, el infierno, de la idea de salvación, todos ese tipo de conceptos han sido para manipular realmente la humanidad. Y el único objetivo en su momento, que fue muy válido y que fue perfecto, pues fue controlar la humanidad, porque la humanidad era muy salvaje. Entonces, en su momento era muy importante tener unas reglas de creación divina, porque fueron reglas creadas por los seres humanos, pero bajo un estigma de las creó un Dios. Bueno, pero O sea, yo quisiera... ¿tú crees que uno se muere y ya? ¿Se queda ahí en la tierra? No he ido, o sea, No he ido a donde, al más allá, yo espero que no. el tema de qué pasa después de la muerte, no lo he indagado a profundidad. No creo que sea algo tan efímero y que tú te mueras y ya. No creo en eso. Sin embargo, tampoco está atado el tema de Dios a unas creencias o unas reglas específicas. ¿En qué Para crees? Para mí, el tema de la creencia, o sea, en este momento, lo que Pero- yo estoy definiendo como Dios, Eso te iba a decir, o sea, yo siento que podemos iniciar con que cada uno diga qué es ¿Qué es Dios Dios? para cada uno. Válido. Entonces, en tu caso, ¿qué sería Dios para ti? ¿O qué significa Dios para ti? para mí significa la partícula más mínima del ser humano, lo que nos une completamente a todo. Ok. Para O sea ustedes. que Dios es humano. No, Entonces, Pero ¿cómo está así en que la todo. partícula más mínima del ser humano? pero es que está en todo. Si nosotros nos vamos a un tema de física cuántica, las partículas, los quarks o las cuerdas están en todo. Y todo vibra a una frecuencia distinta. Ujú. Y dependiendo de esa vibración que genera, pues tiene una densidad como materia Ujú. y se convierte en algo. Pero desde ese punto de vista no existe como tal una humanización de Dios. O sea, Ok. eso es una mentira, pues yo lo pienso que es una mentira. No podemos humanizar algo que ni siquiera entendemos. Ujú. Es imposible. Sigan ustedes para que podamos hacer el debate, porque si no vamos a coger a Santi como, ¿qué crees? No sé qué. Pues no, yo lo defino sencillo y yo siento que, o para mí Dios es energía. Y es una energía suprema. Y siento que todos tenemos parte de esa energía suprema. Para mí eso es Dios. Dios. Yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios?
Sí, o sea, digamos que... pues, ¿Y o le sea, llamas Dios? Sí, claro, total. O sea, no sigo una religión como tal, pero sí creo que hay una energía suprema y creo en esa energía suprema. Y creo que esa energía y que yo tengo parte de esa energía suprema. ¿Y tú le llamas Dios? No. No. Ok, yo creo en Dios. Después de mi paso por el mormonismo, decidí no creer en la religión. Y creo en Dios como una energía suprema. Y creo que la única razón, o sea, la razón principal por la que decido creer es porque pienso que debe haber algo más grande que yo. Entonces, que hay un debate gigante si es entonces un dilema de inferioridad, de, qué sé yo, de que sentir que no puedo con mi vida solo, y bueno, podemos indagar en todas estas aristas. Es que lo hablé hasta almuerzo, porque estaba viendo muchas cosas como el universo después de que vi Interestelar. Y digo, y también creo que nosotros somos dioses. Yo sí creo que el humano es Dios. Yo también creo. Porque, o sea, cuando en mi época de mormón, tuve que leer la Biblia y estudiar la Biblia, y los mormones cuando están chiquitos tienen que ir todos los días como a la capilla a estudiar la Biblia. Entonces yo iba como antes del colegio y había cosas que me parecían muy interesantes en la historia como está contada, había cosas que no, pero sí creo, o sea, creo que en ese átomo, ¿cierto? Todos estamos conectados. Creo en esto del hilo rojo, o no sé, ¿ustedes veían Avatar, la leyenda de Aang? Sí, ni idea, no tanto. Bueno, a mí esa serie me gusta mucho porque hay un capítulo cuando ya le está llegando como a la iluminación, donde toca un árbol y le dicen como, marica, todo está conectado. Yo creo que sí es así. Si somos energía, la energía no se destruye ni se crea, solo se transforma. Entonces creo en eso y creo que somos partículas de un algo que no entendemos todavía, pero también Interestelar me hizo pensar mucho en... O sea, yo siempre he tenido el concepto de que soy Dios, porque pues al final Dios viene de la raíz creador, y creador viene de creator, y creator viene de hacer, inventar. Y creo que somos personas o una raza que inventamos muchas cosas y creamos muchas cosas. Pues creamos toda esa simulación en la que todos estamos, que nada es real y todo es una simulación de nuestra mente o de una mente suprema. Sí creo en Dios. ¿Pero qué estás hablando de Interestelar? Bueno, no, pues creo que... ¿Qué pasa si se vieron Interestelar? Sí. ¿Y tú no? Sí. No, Pues es muy buena, sí. Véase Interestelar. Okay. Es muy importante. Muy importante. Con la conciencia que tenemos es demasiado top. Muy buena. Sí. No. Entonces, ¿qué tal si, como para no dañarte la película, Por favor. cómo no le daño la película? Bueno, ¿qué tal si lo que pasa en Interestelar, que la solución somos nosotros al problema, solo somos, claro, una raza más avanzada que supera la temporalidad y el espacio, y nosotros de alguna forma nos creamos a nosotros mismos, como dioses que somos? Sí. Entonces... Maldito Christopher Nolan, que lo pone a uno a pensar. La película es muy buena. Es que la vimos hace poquito. Yo también creo en Dios. Definitivamente no un Dios de la iglesia. Creo que el hecho de haber viajado a muchas culturas totalmente diferentes a la cristiana o católica que nosotros conocemos, me ha dado la oportunidad de decir como es imposible que solamente haya una verdad. Porque yo he ido a India y en India de verdad creen en algo totalmente diferente, en Japón también. Entonces digo como cuál es la persona que realmente es, no sé, Dios o Shiva o Ra, o bueno, el que sea. Entonces digo, no puede haber una verdad absoluta, no puede haber solo un Dios. Creo que es una idea que tenemos en nuestra cabeza, algo que todavía no entendemos, y viene de la mano con lo que aprendemos en Interestelar, y es como esa otra dimensión a la que todavía no he podido llegar. Es algo que todavía no entiendo, que tiene un conocimiento superior al que yo tengo, que yo tengo parte de esa energía también, y que puedo llegar allá como lo hacen en Interestelar, pero es un proceso. Entonces creo que la parte de Dios es más como esta parte superior del ser humano sin dejar de ser el ser humano.
¿sí? Es como un Dios, un ser humano superior al cual nosotros tenemos acceso, pero definitivamente no tiene como control sobre nosotros, no tiene como, sí, como una visión o como la potestad de afectar mi presente, sino yo tengo... ¿No tiene la potestad? No, yo tengo el poder de acceder a él, pero no él a mí. Ok. Porque definitivamente... Interesante ese punto, o sea, súper Definitivamente interesante. es como algo que yo todavía no entiendo, o sea, como que su mundo es allá, no aquí. Entonces, ¿Y él esa te parte me entiende? está dejando vivir esta realidad. ¿Él te entiende? Sí. Entonces, si él te entiende y tú no le entiendes a él, ¿cómo tú sí accedes a él y él no a ti? Exacto. El que te domina es él. No. Porque él ya tiene el conocimiento que yo tengo acá, no le interesa Claro. este mundo. Él ya tiene como, o sea, bueno, él, no sé, la energía va mucho más allá. Sí, esto es como, no sé, a ustedes les interesa la vida de un átomo, de una hormiga. de una hormiga, bueno, no, una hormiga porque hay gente que sí, pero no sé, de la parte más chiquita de nosotros, pues no. Pero es que Pero mira, seguramente O pues tampoco- sí. porque hay científicos que seguramente sí están ahí, pero digamos que ese ejemplo es válido, digamos que habrán claramente personas que sí estén interesadas en todo, o sea, en cómo viven las hormigas, Sí. en la partícula más pequeña, sí, pero sí entiendo la Pero idea no que es- quieres decir, sí, pero como no es que, como el común. claro, Sí. Pero Mira entonces es que- un tema de comunidad, o mira sea, que sea que- común, porque es que en este ejemplo, De perdón un nicho. segundo, y si yo me intereso en la hormiga, yo soy el que estudia la hormiga no me está estudiando a mí. Exacto. Tú eres la hormiga, a ti te están viendo, tú no lo entiendes, porque tú sí podrías acceder a algo que no entiendes. Porque todo es la misma energía, solamente que ellos tienen más conocimiento. O sea, es como nosotros, lo que explicaban en Interestelar, nosotros tenemos 3 dimensiones. Ellos tienen acceso a más dimensiones, pero yo todavía no tengo acceso a esas cuartas, quintas, séptimas dimensiones, no entiendo. Pero Justamente, es porque no deseas adquirir esas Claro. dimensiones. Pero yo tengo el poder de acceder allá. en Pero potencia, entonces, en claro, acto no, en potencia sí. Pero entonces yo, ¿por qué querrían devolverse? No. O sea, Pero a es ellos que más les gusta allá, estar es hacia adelante. o sea, más allá de que quiera o no, eso sería un pensamiento muy lógico y muy humano. Porque, digamos, no estoy de acuerdo, digamos, si empezamos el debate, no estoy de acuerdo con lo que dices de que él no te domina a ti, tú tienes acceso a él, empezando porque ahí estás humanizando la energía. Porque de una u otra forma esa energía no ve una frontera. Digamos, vuelvo a lo que yo creo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Estamos en un sistema. Y ese sistema como tal tiene unas reglas. Y esas reglas son creadas por seres humanos. Esas reglas son creadas por dioses. Si todos nos vemos como un dios, entonces son creadas por esos dioses. Y esos dioses tienen potestad sobre la vida de otros dioses. El problema está en que hay personas que no se consideran con la capacidad de adquirir ciertos conocimientos o con la capacidad de llegar hasta cierto nivel. O sea, ¿tú consideras que... No, espera, ¿tú crees en algo superior. superior? No. No, ok. Existe Listo. algo que nos No, une, existe. pero Tú no sí. es ni superior Yo ni sí. inferior. Entonces, ¿tú crees que esa energía o ese Dios afecta lo que nosotros hacemos? O sea, que él dice, Yo no creo. Tú hiciste esto, No. más te va a castigar. O por ahí no es, y Tin te manda la ayudita. No. No, yo creo en la energía suprema, pero no creo que pase eso que tú dices. No es tan humana. Por eso no, o sea, a esa energía no le interesa estar en este plano. Es como si yo, O sea, mira, yo puedo tener la digamos mejor que- intención del mundo y yo puedo ser el hombre con la mejor intención del mundo. Y yo te puedo decir a ti que te amo y que te voy a regalar el cielo y la tierra y son las intenciones más bonitas del mundo. Pero si yo solo me quedo en palabras y no te lo demuestro con acciones, ahí se queda, solo en las palabras, en una buena intención. Pero más allá de eso existe algo que es mucho más profundo, que son las acciones y que es la sincronicidad. Yo estoy en el punto de creer que no existe algo como tal que sea algo divino. O sea, yo he peleado mucho con eso, ¿saben? Porque desde muy niño, digamos, he tenido como una cultura muy
muy ortodoxa, muy católica y muy reglas y muy esto y lo otro. Y siempre yo le decía a las personas, marica, yo quiero hablar con Dios. O sea, ¿en dónde está? ¿Quién es? Que me siente a hablar con Él y a ver qué es lo que podemos hablar. O sea, quiero entenderlo. Y ha sido siempre un tema. Me puse a leer mucho, no he tenido la oportunidad obviamente de viajar, pero me puse a leer mucho sobre varias culturas, varias religiones, y lo que tú decías ahorita, o sea, cómo hallar la verdad, más en un mundo como en el que estamos supremamente conectados. Te lo creo, hace 50 años que quizás tú no tenías conocimiento de qué estaba pasando en China, pero por ejemplo, casos puntuales, en Latinoamérica hacen un montón de guerras y hacen un montón de cosas. Marica, ¿qué vimos hace unos 2 años? Hong Kong con protestas, Europa con protestas, España con protestas, China con protestas. O sea, un montón de cosas que pensábamos que era de Latinoamérica. Pero hoy en día, con la globalización de los medios de comunicación, entendemos que son comportamientos humanos. Se empiezan a caer muchos paradigmas que quizás antes habían. Uno de esos paradigmas es, quizás acá la discusión no sea por Dios. La discusión es por una verdad que nos vendió la religión. Quizás ese es un punto, o lo veo yo de esa forma. Ahí, a ver, como mormón. Que son muchas. Es que, ¿por qué lo digo? Y yo, de verdad, porque creo que somos dioses. A mí hay una parte que sí me gusta y es, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que sí existe esa energía superior, creo que sí es superior. ¿Qué pasa como esta información? Porque es que de verdad, o sea, la cantidad de casualidades, que no creo que sean casualidades, sino causalidades, que tienen que suceder, es que me acabé de documentar ayer, que tienen que suceder para que el planeta funcione, son demasiadas, son 14 billones de años de cosas que han pasado para que podamos estar hoy aquí Yo presentes. vi un video, un ejemplo de eso, porque con mi hermano también hablamos mucho de eso, y con respecto a eso es, o sea, que la vida exista es como si desarmáramos todo un avión, lo botáramos y a la primera se creara, o sea, la posibilidad. No, es muy fortuito. O sea, yo desarmo un avión, Sí. ¿sí? Y lo lanzo y en la primera Ya está se otra vuelve a vez. crear el avión. ¿Cuál es la ok. posibilidad de que pase eso? No, obviamente no. Es muy pequeña, Sí. es imposible. Es que- Y en todo, o sea, en toda esa- Imposible no. Bueno, Imposible. sí, casi imposible. O sea, la probabilidad es mínima. Probabilidades mínimas. Sí. Es mínima para que exista Eso la vida, suceda. para que se dé todo perfecto, para que se diera la primera, no sé, Sí. vida en el planeta. Y 2, en la naturaleza, todo lo que hay, perdón, todo lo que hay, o sea, de verdad es demasiado perfecto, todo está demasiado sincronizado. Ujú. Por eso se habla como de la perfección divina. Entonces, como que de verdad tienen que pasar muchas cosas que no somos conscientes de lo que sucede, para que la vida funcione tal y como la conocemos. Y no hablo, digamos, de la tecnología o lo que ha creado el humano, sino en general la naturaleza. Entonces, para mí es Pero esperen, algo déjeme acabar. ilógico que no exista algo divino cuando hay tanta perfección en el mundo. O sea, de verdad las probabilidades son mínimas Para mí- para que esto se dé. No es un tema de lógica o no, porque creo que la lógica es absolutamente subjetiva, subjetivísima. Pero, volviendo al mormonismo, hay una cosa, y solo una cosa, que sí me gustó mucho antes de bautizarme mormón. Y es que el mormón no es por obligación. Ninguna religión es por obligación, pero un poco sí. El católico nace en una familia católica, el cristiano nace en una así. Se pueden convertir en lo que sea el musulmán, todo. El mormón nace en una familia mormona normalmente. Yo no, pero bueno, me convertí. Pero lo que sí tienen como regla es que antes de los 13 años tú no te puedes bautizar. Porque tienes que tener una conciencia para tomar la decisión de bautizarte. Definitivamente, si yo toda mi vida he vivido en una familia mormona, pues la probabilidad de que diga sí quiero ser mormón es muy alta. Pero sí me pareció algo muy interesante. Y la forma de decidir, porque justamente, como me vuelvo yo mormón, empiezan a ver muchos de estos misioneros, no sé si han visto en la calle, el mancito de camiseta blanca con su plaquita aquí, bueno. Entonces van a la casa, allá, yo me bauticé en Lima, mi mamá ya se había bautizado en Bogotá, empezaron a ir un montón de veces.
tenía muchos conflictos con muchas cosas, entonces me decían, Santiago, el domingo es el día de la familia, no puedes hacer nada que no sea dedicado a tu familia. Yo decía, pero si quiero ser futbolista, entonces ¿qué pasa si tengo un partido el domingo? Bueno, muchos debates que hubo ahí. Pero el punto es que yo decía, no sé si me quiero bautizar, no sé si me quiero bautizar, no sé si me quiero bautizar. Y uno de estos dos misioneros, el Elder Brinton, un buen tipo él, me dijo, pregunta. Ve a tu cuarto, cierra los ojos y pregunta. Y que existes, no existes, manifiéstate de alguna manera y cierra los ojos y siente. Yo, esa noche fui a mi cuarto, cerré los ojos, no sé qué. No les voy a decir que vi a Dios, que no sé qué, no, para nada. Pero sí sentí mucha paz, güey. Mucha paz. ¿Es un tipo de meditación? Probablemente, ¿sí? Una vez más, estoy diciendo algo que no lo sé. Pero literalmente el ejercicio que hice fue eso. Cerrar los ojos y empezar a preguntar, marica, ¿existes? Y yo creo que mi relación, lo que yo creé con Dios, es como si fuera un pana, ¿sí? Yo no es como un Dios celestial que hay que tenerle miedo y no sé qué. Es un pana, weón, y yo tengo conexión Wi-Fi directa. Y literalmente fue así. Cerrar los ojos y, marica, ¿existes o no? Y me mantenía ahí como un tiempo y empecé a sentir como una calma, como una vaina chévere. Y decía, a lo mejor sí. Y me bauticé. Después ya no volví por muchas razones que no creo que estén bien en la iglesia, porque más creo que está muy mal algo que esté hecho controlado por el hombre de tal manera, con tanto poder por el hombre. Pero eso respecto al cómo hago para hablar con Dios. Entonces, una vez más, tal vez estaba hablando conmigo mismo, que creo que es el método del actor, que funciona bastante bien, ¿sí? Si yo no me siento cómodo con quién soy, con el Santiago que soy, juego a ser, no sé, yo hago este ejemplo mucho cuando hago coaching, y es de chiquito uno juega fútbol y dice, me pido a Ronaldinho, y uno empieza a jugar mejor. Es porque no me pido a Dios, y empiezo a actuar como si fuera un Dios. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos del lenguaje? ¿Y qué pasa cuando empezamos a hablar de un montón de características que han marcado la cierta etapa de la humanidad? ¿Qué pasa cuando nosotros nos devolvemos en el tiempo y empezamos a ver que los asentamientos, porque nosotros éramos nómadas y los asentamientos empezaron a crearse por el simple hecho de que había trigo y que existieron grandes terratenientes que vieron una gran oportunidad en cultivar trigo y maíz, y el trigo y maíz empezó a crear ciudades y asentamientos? ¿Y qué pasa cuando esas ciudades y asentamientos empezaron a dar una alimentación a los seres humanos, que era una alimentación básica, que cambió su dieta por completo? Porque es que su dieta venía desde un punto de hay frutas, hay verduras, hay granos, hay carne, hay un montón de alimentos que era lo que iban encontrando, no era una dieta, o sea, recurrente. ¿Y qué pasa cuando hace un asentamiento y empieza ya a haber algo que tienen que comer? Y cierto tipo de personas tienen que comer ese tipo de alimentos. ¿Dónde queda? ¿Qué pasa de qué? Yo también estoy perdida. ¿Dónde queda la creación como tal? ¿O eso fue perfecto y en su momento se tenía que crear tal cual? Yo creo que eso es parte de la creación. Yo creo que hace parte de la creación. Oh. Todo se descargó. Todos, pero no entendemos. Seguimos dándole. Yo creo que eso hace parte de la creación. Yo también estaba perdida. Sí, yo también creo que... Porque es que yo creo que hay dos momentos. Pues ahora vamos a un tema de evolución. No sé si Dios. Sí, ahí sí nos abrimos y Santiago nos hizo ir toda la mierda, pero bueno. Uy, es que este papelito lo quería escribir después de todo lo que he visto. Hay dos momentos en lo que he visto últimamente, es que estoy estudiando esto toda esta semana, que son claves en la evolución del hombre. Primero, el sedentarismo, que es el gran cambio con el animal, porque la gran mayoría de animales no son sedentarios, son nómadas, bastante nómadas. Y el segundo es el lenguaje. Hay un experimento, yo creo que esto lo vi en alguna vaina de neurociencia de BBVA, me suena algún neurocientífico, que decía que hicieron un experimento porque querían entender la forma de aprender de absolutamente todas las razas es a través de la repetición. Todas, ¿sí? Eso es pasado de una a otra, es impresionante, a través de la repetición. Okay. Entonces decían, ok, ¿qué pasa si el chimpancé, que es la especie que es más similar al hombre, lo criamos en una familia de hombres? Debe
evolucionar, ¿sí o no? Entonces resulta que pasa que los primeros 2 años, o sea, nace un niño humano, nace un chimpancé. Los dos conviven en una familia. No, conviven en una familia. No lo mandaron a la selva, Lina. Juego de gemelas, no. Los ponen a convivir en una familia humana. Y hasta los 2 años, todo es exactamente igual. Todo. Aprenden exactamente igual, son capaces de señalar, son capaces de jugar los mismos juegos, son capaces de identificar las mismas figuras, son capaces de absolutamente todo, tienen los mismos problemas de el yo y lo que valgo yo, entonces de entender cómo, por qué me estoy estrellando con la pared, es culpa de la pared y no yo. Y la ruptura intelectual es cuando el niño humano logra hablar. Ahí empieza, o sea, Ya, dice que el estudio... el chimpancé. Ahí ya se queda el chimpancé, comienza. que la diferenciación intelectual empieza a ser, o sea, son 2 años exactamente iguales, igualitos, y después se despega el humano. Entonces, que como que ahí está el eslabón perdido, y como que, ¿dónde está ese punto de La diferencia. de entre diferencia? las dos especies. ¿Y qué pasa cuando hay múltiples lenguajes? Que esa era una pregunta que yo le hacía a Moisés. Ujú. Me contó la historia de Babilón, no sé, Babilonia. Babilonia no, La Torre de Babel. La Torre de la Torre de Babel, exactamente. Y la Torre de Babel, y que ahí se dividieron, todo el tema. Pues para mí no me suena tan lógico, pero volvemos a lo mismo, el tema espiritual no es lógico. Tiene Sí, que sí. sentirse. Hay cosas que yo veo y que siento que son sobrenaturales. Sin embargo, yo he tomado una postura mucho más adversa a esos temas etéreos porque lo etéreo conmigo no ha funcionado bien Ujú. en un plano material. Ujú. A eso me refiero. Yo tengo un conflicto muy fuerte y es que, por ejemplo, yo literalmente soy lo que se llama un milagro porque Ujú. mi mamá no podía tener hijos. Técnicamente o médicamente mi mamá no podía tener hijos. Entonces, según ella, yo soy una creación del niño Jesús de Praga porque ella es muy devota. Y literalmente apenas yo nací me trajeron acá al 7 de agosto, si no estoy mal. No, bueno, sí. Sí. El niño Jesús de Praga, una iglesia sí, que es de niño Jesús de Praga, algo así. Bueno, no sé. Bueno, No tengo ni idea. yo la estuve visitando acá en Bogotá. Y siempre me cuestioné demasiado ese tema. Y cuando empecé a estudiar sobre otro tipo de cosas, yo decía, mamá, pero es que la vida no funciona y Dios no es el único que te da las cosas. O sea, tú te las tienes que construir también. Sí. Dios no te pone en la mesa lo que quieres. Dios quizás te ayuda, como dice Moisés. Tú haces el número 1, Él hace el número 2. O los pares y todos los impares. Exactamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero no es, digamos que el comentario que traigo es para ese tipo de personas que de una u otra forma piensan que es que Dios es el creador de todo. Y que Dios es el que hace todo y mueve todos los hilos. Hasta ese punto yo no estoy de acuerdo. Y ya he tenido como un conflicto interno muy fuerte de desarraigarme de ese pensamiento y creer que es que Dios es el creador de todo y que Él mueve todos los hilos. Para mí, eso es una gran mentira, porque eso te mantiene siendo esclavo de una creación humana. Dependiente al 100%, total. Exactamente, completamente dependiente. Entonces, por eso les hacía la pregunta de qué pasa cuando empezaron los asentamientos, qué pasa con el lenguaje, qué pasa con todo este tipo de cosas que han sido parte de la evolución del ser humano y del aprendizaje del ser humano. Que se cae la teoría de Dios es el que crea todo. Si existe algo que no deja perder el equilibrio, en eso estoy de acuerdo. Existe algo que no deja perder el equilibrio, porque la humanidad, el mundo, lo que nosotros vivimos, sí tiene un equilibrio tal cual como nosotros lo vemos. Tiene un equilibrio. Eso sí, en eso sí estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿crees o no crees? equilibrio? Sí. ¿Sí crees? ¿Qué? Uy, no. ¿En un Dios? Y yo, el equilibrio es algo que me cuesta mucho. Sí, creo que hay un perfecto desbalance en el mundo. Un perfecto desbalance, ¿por qué? ¿Tú crees que Dios afecta nuestra realidad? Ya que se rompió el micrófono, póngalo bien.
Respondo a las dos preguntas. Perfecto desbalance, porque creo... Alguna vez vi una película, bueno, sí, no he leído mucho del tema, pero era una película donde está en Netflix y no me acuerdo cómo se llama, pero es muy buena porque es un man físico que explica el amor a través de la física, entonces es muy chistoso como las cosas que le pasan y habla de la teoría del caos. Es divertido. Okay. Y dice, marica, pues encontrar una persona es de una probabilidad de tanto y la probabilidad cuántica y bueno. Y él dice que la teoría del caos, si no me acuerdo mal en la película, dice que la teoría del caos plantea que el universo tiende al caos y que es el humano quien lo detiene, lo soporta, ¿sí? Entonces, por eso creo que es un perfecto desequilibrio, un perfecto desbalance, porque creo que en el caos que hay, totalmente, o sea, constante, esto tiende al caos, ¿sí? Que se caiga el micrófono es tender al caos, que uno se pueda enfermar es tender al caos, que, no sé, también vi una vaina que hablaba Will Smith y que la arena del Sahara llega al Amazonas y eso es lo que genera, o sea, eso es el caos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, y creo que ese caos hace que sea perfecto. Entonces, no sé si el equilibrio, me cuesta el equilibrio, porque no sé. Las aletas que se mueven de una mariposa en China afectan todo. También lo creo. El mar que llega a la costa de Colombia. Sí, bueno, puede ser lingüística aquí lo que estemos trabajando. Entonces a eso voy. Realmente, para ir dándole una conclusión... ¿Cómo en eso no hay divinidad? Es que para ir dándole una conclusión, realmente lo importante es en qué crees. Y que tú tengas una convicción de esa creencia y que tú le des forma a esa creencia. Eso me parece muy sabio. Sí. Porque es que los grandes desafíos que ha tenido la humanidad y las personas que han destacado en ese proceso de la humanidad han sido personas que han tenido muy claras sus creencias, han sido personas que han tenido muy claras sus convicciones. Un ejemplo clarísimo es la escena, no sé si ustedes se vieron Vikingos. Sí. Escena en la que está Ragnar Lodbrok y está el católico este que no recuerdo cómo se llama. ¿El padre? No. ¿El amigo? El contrincante de él. Ah, el rey. El rey. Ah, ya. Pero no recuerdo su nombre. Sí. Están los dos ¿En la piscina? en la habitación y el man llega y dice, marica, llegaste a tal punto de que te querías convertir en católico por lograr solo tus objetivos, le dice a Ragnar Lodbrok. Y Ragnar lo mira como, no recuerdo las palabras que le dijo en ese momento, pero el punto es, marica, las creencias de ellos eran tan fuertes que movieron a toda la población a que cumplieran sus objetivos. Y creo que lo más importante no es si existe o no, es qué crees tú y cómo tú le das forma a esa creencia que tienes sobre eso que tú defines. Para mí, esa es una conclusión perfecta de un Dios. Quizás no sea la más popular, quizás no sea la más común, y quizás raye muchísimo con el pensamiento popular. Pero para mí lo más importante es tener claras mis convicciones y no tampoco querer como decirte que tú estás en lo equivocado, o sea, y que si dentro de tus diferencias y las mías podemos encontrar un punto de equilibrio, que para mí el equilibrio sí es importante, porque en todo lo que ha pasado, el mundo no se ha destruido o no hemos llegado hasta ese punto de destruirlo, porque siempre existe algo, existe un invento, existe una persona ahorita hablabas de que, no sé, a alguien le da por armar cosas en arcilla y yo no tengo el interés de armar cosas en arcilla. Una vez, ahorita vimos un documental de una persona que se puso a estudiar el tema de los infantes, de cómo aprenden los infantes, de un montón de cosas que antes no era posible. Hay muchos estudios hoy en día que se están desarrollando por personas que tienen ese incentivo, el incentivo de, marica, ¿cómo hago un micrófono que tenga un mejor audio? ¿Cómo hago un alimento que le haga un bien sin afectar X o Y motivo? ¿Sí? Entonces,
todo ese tipo de cosas nos llevan a, marica, realmente existe un equilibrio y realmente si nosotros viéramos el mundo desde un punto de vista más global, creería que la destrucción se reduciría en gran medida. Ya estoy procesando. Voy a responder la pregunta que me hiciste antes. Es que tengo muchas cosas en la cabeza. Creo que Dios intercede en nuestras acciones. No tengo ni puta idea. Porque entonces el libre albedrío existe o no existe. Si Dios es perfecto y es omnipotente y omnipresente y omnisciente, yo creo que el libre albedrío no existe. Si hay alguien que ya lo sabe todo, presente, pasado y futuro, nosotros no tenemos poder de decisión. Y yo prefiero creer que sí. Yo prefiero creer que sí. Que sí hay Que libre sí. albedrío. Que sí hay libre albedrío. Lo cual haría que sería un Dios no omnisciente. Y que por mí está bien. Ahora, creo que es importante empezar a decir conclusiones. Yo sé que ya solucionamos el problema y ya tenemos la respuesta divina. Solo había que generar este podcast y ya está. ¿Tienes una? Bueno, entonces Sí. arranca, está bien. Para mí, creo que la conclusión para Daniela es que es muy importante tener esa creencia en algo superior. Yo siento que es algo que da paz, que da tranquilidad desde mi punto de vista. Y es algo como la meta a largo plazo. O sea, yo siento que yo estoy en esta vida para poder llegar a esa energía que todavía no logro entender. Entonces, eso es lo que me hace querer seguir estudiando, es lo que me hace querer seguir aprendiendo de la mente. Entonces, creo que es una energía que no sé si tiene fuerza en nosotros o no, todavía lo estoy definiendo en mi cabeza. Ahorita que ustedes están hablando, decía no, sí tiene, y después digo no, no tiene. Entonces todavía estoy en eso, pero sí siento que es algo que nos puede dar mucha paz, que nos puede dar mucha tranquilidad y que nos puede ayudar como a mantenernos como enfocados en conectarnos con algo mucho más poderoso, como mucho más con algo más poderoso, algo que todavía no logramos entender. Yo, con lo que estabas diciendo, mi querido Santi, creo que es muy válido, crean lo que quiera, pero utiliza esa creencia a tu favor. Con eso voy totalmente de la mano. Porque creo que muchas veces la gente es, sí, a mí algo que me molesta mucho es el si Dios quiere. Marica, eso a mí de verdad Dios me siempre puede... quiere. Dios siempre quiere, weón. Ya, punto, final, ya está. Deja de excusar tu flojera en que alguien más no quiere, no me jodas. Y eso me lleva a, gracias a Dios. También tengo mi gran conflicto con gracias a Dios porque es como esta victimización de yo no hago nada, todo es Dios que intercede a través de mí. Es como, pues, sí, pero asume la puta responsabilidad de tu vida, ¿ok? Para mí. Y eso me lleva a que mi creencia nueva de qué es Dios, creo que es la mejor pregunta que hay. Dios es la mejor pregunta. Porque sin duda creo que todas las religiones lo que son es una historia increíble. O sea, hay un cuentero muy putas que un día, weón, se despertó, bien sea por la iluminación divina, que dijo, tengo una historia Inspirador. para contarle a la gente. Y es la misma historia en todas las religiones, es exactamente igual. Cambias el personaje principal, cambias el villano, cambias un par de Unos cosas pequeños twists. y ya está. Ya. O sea, le cambias el nombre a Dios por Alá. por Alá y se acabó. Ya. Ya está. Le cambias el nombre a, ¿cómo se llama el que encontró la Biblia? Moisés, que recibió los mandamientos, no sé qué. En los mormones es José Smith, es la misma huevonada. José Smith iba caminando y se encontró unas planchas doradas y yo, ay marica, esto es igualito, la misma historia. Pero creo que en esta superioridad divina en la que escojo creer,
creo que lo más grande que tiene Dios es la pregunta que es. Porque creo que somos lo que nos preguntamos. Y creo que usar la duda como método nos lleva a la verdad. Creo que usar la duda y dudar a través de la experiencia, no solo a través de creencias, sino sobre todo a través de la experiencia, es como la fuerza más grande que tiene esa energía creadora en la que yo decido creer. Entonces, tanto tu duda de si existe como mi duda de si existe, y que va por caminos totalmente diferentes, creo que sí lleva a una toma de decisiones que es lo más importante que tenemos como humanos, y que si usamos esa creencia, sea cual sea, a nuestro favor, nos convierte en el superhombre que dice Kant. No, ¿quién? No, Carl Jung. no. Maldita sea. Marx. Lo dice alguno de los poetas No. grandes filósofos de nuestra era. Bueno, ahorita me voy a acordar. La memoria es una facultad superior. Entonces creo que esa es mi definición. Creo que esa es mi conclusión. Dios es la mejor pregunta que nos podemos hacer. Yo tengo... Sin importar la respuesta. Sin importar la respuesta. Cada quien puede llegar a su verdad y además, pues creo que la verdad es muy subjetiva, güey. Sí, entonces pues también es muy válido. Pero creo que esa es mi definición de Dios. La mejor pregunta que nos podemos hacer. Yo tengo, ahorita que estabas hablando No, espere, de... pero te queda que dejar la línea porque no he hablado en todo el podcast. Ya, yo quiero Dale, Dale. que en lo que tú decías de que no hay que darle toda la gratitud de lo que pasa a Dios, yo estoy totalmente en desacuerdo. Okay. Porque después de que leí, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es un resumen de un curso de milagros. Ok. Creo que se llama Volviendo al Amor. Ese libro sí que me causó conflicto a mí. ¿Volviendo al amor? Curso de Con Google, milagros. ¿cómo se Un llama? curso de milagros, ok. Y antes de yo leer ese libro, estaba en este momento de, pues considero que sí hay una energía, que yo sola puedo, que está, o sea, como que ese Dios no interfiere demasiado en mi vida y como, sí, no sé, como lo veía demasiado lejano. Ok. Sí, no tenía mucha conexión con lo que era un Dios, sí conmigo, como meditar, encontrar mi verdad, pero era demasiado personal. Después de que leí ese libro, y no he leído un curso de milagros, me cambió demasiado la percepción y hoy le agradezco todo a Dios. Antes de hacer mis terapias, lo primero que hago es me siento y le pido a Dios, Dios, por favor, obra a través de mí y permíteme ser una herramienta tuya y permíteme curar a esta persona. Pero es diferente, porque lo que yo digo es, ya, por paréntesis, Nietzsche. Nietzsche es el que habla del superhombre, ya. No me acuerdo Y... Pero no, mi gratitud, yo quiero es que mi gratitud no va, o sea, la diferencia está en que tú dices, puedes decir, Dios, obra a través de mí, pero ¿no crees que es gracias a ti? O sea, todo lo que pasa es gracias a Él, no gracias a ti. Entonces tú no haces nada. Y yo creo que eso es minimizar la no, divinidad que somos. No, porque al contrario, yo siento que gracias a esta conexión profunda que tengo con Dios, puedo hacerlo. O sea, que Él obre a través de mí no me quita a mí la posibilidad, porque al fin y al cabo lo estoy haciendo yo. Entonces, ¿por qué no le das gracias a los dos? Pero ¿quién me da A Dios y a ti. Pero pues ¿quién está diciendo que no? O sea... Porque tú dices gracias a Dios. Sí. Por eso, en lenguaje, cuando la gente dice esto pasa gracias a Dios, creo que se sacan de la ecuación y para mí eso está mal. Pero porque es una no. falta, para mí, creo que es una falta de reconocimiento. Pero creo de que es reconocimiento propio como persona valiosa creo que es y como... un lugar de creencia. Porque para mí... Están redundando en dos ideas que tienen verdad. Sí, para mí es... ¿Sí? Yo siento que yo hago parte de ese Dios. Entonces cuando le agradeces, te agradeces a ti. Claro. Ok. Y está Sí. perfecto. Espejito, espejito. Sí, Ok, perfecto. porque siento esa conexión profunda y créanme que para mí ese libro ha cambiado muchas cosas. O sea, yo sentía que tenía una relación muy lejana con un Dios y hoy siento que mi conexión Es más cercana. totalmente ¿Sí? diferente, sí, es mucho más cercana y eso me ha dado paz y de verdad cuando hago esta meditación justo antes de hacer las terapias es como
no sé, es una energía diferente, es algo que no había sentido y que hoy agradezco a Dios sentirla. El Y método del actor, güey. ¿Qué tal que no haya Dios y seas tú autosugestionándote? Sería genial. Pero sí, válido. Yo también creo, yo también creo, de verdad. Pues de pronto sí, Sí. pero digamos que a Para mí ti, me gusta exacto, esta esa. sensación. Y ahí Porque es Y lo tú que lo- dice Santi, que es de que tú usa esa eliges. creencia Exacto. a tu favor. Sí, Exactamente. Y creo que esa creencia a ti te potencializa, por ejemplo. Silencio que habla Lina. sí. Por fin. Sí, En la todo el verdad, yo no. podcast. La conclusión mía. No, mira, en verdad yo siento que yo siento que en algún momento la creencia de un Dios como superior y alejado ha hecho que la misma sociedad entre en mediocridad, desde mi punto de vista, porque muchas veces cedes el poder a esa energía y dices como, ok, si Dios quiere, o ay, Dios proveerá, y entonces siento que entras en un tema de conformismo y de decir, y de excusarte en que Dios no quiere, y por eso no se te dan las cosas. Entonces siento que yo sí creo en una energía suprema, yo le llamo Dios, pero mi relación con Dios es más un tema de conexión, de que sé que esa energía tiene una información que yo aún no tengo, y cuando me conecto es cuando puedo ver muchas cosas en mí y expando mi conciencia para poder dar lo mejor de mí, ¿sí? Entonces yo lo utilizo de esa forma, es como esa relación de que no he visto en mí, que tú ves en mí, y yo expando mi conciencia, me autoanalizo y avanzo, ¿sí? Entonces mi conclusión es, conéctate contigo, conéctate con esa energía, pero no la utilices como una excusa para no hacer tu trabajo. Esa es mi conclusión. Sí. Gracias, Lina, por hablar. En tu podcast. Esa es mi conclusión. Y Perfecto. Yo amo la relación que tengo con Dios, de verdad me gusta harto. yo también siento a mí me da paz. Y una vez más, o sea, ojalá alguna vez se demuestre o no. No sé, es más, no sé si quiero que se demuestre o no. Pero, uy, no, es que creo que es una gran pregunta, güey. Porque es que de verdad, de las preguntas que nos hacemos, creamos. O sea, una vez más, por eso creo que somos dioses, ¿sí? Marica, yo creo que Dios estaba así un día desparchado. ¿Qué hago, güey? Y esa pregunta hizo el Big Bang. No, yo también creo que somos dioses y que tenemos esa capacidad de crear, claramente. Conectarnos. Sí, totalmente. Profundamente. Ojalá lo puedas experimentar. Creo que ya la he experimentado. Quizás en algún momento. Seguro. A tu manera. Y creo que también es importante que no haya una sola verdad, güey. Sí, o sea, Si O sea, existiera no. una sola verdad, no existiría el mundo. Claro. Claro, Sí. porque cada uno tiene su verdad también. sí, o sea, y me parece una estupidez. O sea, me parece una estupidez gigante cuando alguien quiere como catequizar de alguna forma a otra persona. Marica, si al final llegamos todos a una... Para mí lo importante es como una libertad. Creo que es para mí lo más importante. Y la libertad real no es puedo hacer lo que me dé la gana, sino puedo escoger. Creo que ahí está la real libertad. Pues está perfecto en lo que crea cada persona. Al final, ya está. Totalmente. Hay que filosofar mucho más. El mundo de las ideas existe. Hay muchos temas. Tengo otro tema y es, ¿creen en otra vida? ¿En la reencarnación? Uy, pero cerremos con ese, porque es que... Sí, yo creo que ese podría ser otro Eso podría tema. ser otro tema que podemos Sí. trabajar más adelante. Está muy divertido. Sí, creo. Sí, yo también. Yo también. Bien. Listo. Eso fue todo por otro capítulo más de Sacando Verdades Podcast.